Estas son 6 teorías que cambian por completo la película. Número 6. Las películas de Ice Age invertidas. No sé si lo hicieron conscientemente, pero si miras las 5 películas de Ice Age al revés, parece que cuenten la creación y evolución de la Tierra. La quinta sería el Big Bang, la cuarta la formación de los continentes, la tercera el origen de los dinosaurios, la segunda la edad de hielo y el deshielo, y la primera donde se ven los primeros humanos. Claro que si te pones a mirarlo bien no tiene sentido. En la quinta ya están los planetas formados y los continentes separados, y la cuarta los volvería a juntar para formar Pangea. Sin contar, claro, que desde el principio, antes de que salgan los dinosaurios, los protagonistas ya existen. De una forma literal, la teoría no tiene ningún sentido, salvo un par de puntos, pero si lo miras desde una perspectiva simbólica sí que lo tiene. Incluso los nombres de las películas lo acompañan. En la quinta, vale que no ocurre el Big Bang, pero es la primera vez que Scratch sale al espacio y en él se puede ver la colisión de 2 satélites que vendría a representar el inicio de la expansión del universo. Si nos imaginamos esa parte, el resto cobra sentido solo. Una vez formada la Tierra, antes de que la vida tuviera lugar, tendrían que formarse los continentes, o mejor dicho, el supercontinente Pangea. La tercera lo dice el mismo nombre, el origen de los dinosaurios, y tras él, la época de hielo y deshielo que terminó con la aparición de los primeros humanos. La primera, que sería la última en esta analogía, de nuevo tiene poco sentido. Sin embargo, tiene esa particularidad de ser la única en la que aparecen seres humanos. Número 5. Predator. Cuando terminemos con este puesto, tendrás una excusa perfecta para ver de nuevo la película. Parece mentira, pero da igual cuánto tiempo pase, porque hay películas como esta que nunca dejarán de crear teorías. Muchas de ellas se limitan a intentar conectarla con otra película, conocer el origen de los Predator. Por ello salieron ideas como que los ingenieros que se ven en Prometheus fueron también los responsables de crearlos. Sin embargo, entre todas esas conexiones, nació una que se colocó rápidamente como la favorita por tener ese aire de que podría ser cierta. Veamos, Predator es ese género de películas de acción en que si hubiera más tomas enfocando los músculos, pasaría a ser una película porno. Sí, es una celebración a la masculinidad al estilo de películas de Rambo, Terminator, o si prefieres más actuales, Los Mercenarios. Lo interesante es que Predator podría ser al mismo tiempo una crítica. Esta teoría cuenta que cada protagonista muere de una forma que se burla de su arrogancia y masculinidad, viéndolo uno a uno y en orden. Como dije, puede que quieras ver la película de nuevo para verlo con más claridad. En Predator tenemos a un grupo de 8, 7 hombres y una mujer, y entre los 7 hombres está Dutch, Arnold, que no muere y es quien logra finalmente matarlo. El resto son Hawkins, Mac, Blaine, Billy, Poncho y Dillon. Hawkins, el primero en morir, es dentro del grupo quien menos aporta. Comparado con los demás, no es tan arrogante, al menos al principio. Después, a medida que el grupo va haciendo bromas sobre su novia, él decide hacerlas también. Ahí es cuando le cuenta a Billy un chiste sobre el tamaño de la vagina de su novia, diciendo que es tan grande que hay eco. The other day, I was going down to my girlfriend. I said to her, "Jeez, you got a big pussy. Jeez, you got a big pussy." She said, "Why did you say that twice?" And I said I didn't. See, it's because of the echo. Aunque en el momento de su muerte no se puede ver, más tarde se ve como el Predator le ha hecho un agujero enorme en mitad del estómago, y al igual que los cadáveres que se encuentran al principio, que también están colgados boca abajo y desnudos, a él también lo castra. Blaine, por su parte, tiene su momento arrogante cuando después de recibir un disparo en el brazo dice: "No tengo tiempo para sangrar". Cuando los compañeros miran su cadáver, una vez recibe el disparo del Predator, comentan cómo la herida está limpia, cauterizada, es decir, que no sangra. Mac es el único que para mi gusto es quizá demasiado rebuscado. En una de sus frases, Mac amenaza al Predator diciéndole: "Voy a tallar mi nombre en tu piel", cuando la realidad es que es el Predator quien le marca a él con la mira láser de 3 puntos. Cobra un poco de sentido si piensas que es el único al que le marca con tanto detalle. Más tarde vuelve a usar el láser pero no logra marcar a Dutch. Ahora Dillon. Bien, si Mac es el que hace flojear la teoría, Dillon es el que le da toda la fuerza. Uno de los momentos más memorables de la película es el saludo que hacen cuando se ven. You son of a bitch. What's the matter? Es tan mítico que internet, como no podía ser de otra forma, lo convirtió en el saludo más épico de la historia. You son of a bitch. Ahora yéndonos a la muerte de Dillon. Si bien no es la causa de la muerte, es muy curioso que antes de matarlo el Predator le amputara el brazo derecho, del que parecía sentirse tan orgulloso en ese saludo. Sé que estáis pensando una cosa porque yo también lo pensé. Por esa misma regla, Dutch también tendría que haber perdido el brazo. En principio sí, pero digamos que el castigo o la humillación del Predator solo se logra si no lo matas antes, claro está, y Dutch fue más inteligente que él. Ahora Poncho, y con él vuelve a pasar. Su muerte es un sencillo disparo en la nuca, rápido, conciso, sin recrearse, que no humilla ninguna cualidad de
la que presumía. Sin embargo, el accidente previo que lo lleva a ser un blanco fácil, sí. Volviendo un poco atrás, en la misma escena que Blaine dice que no tiene tiempo para sangrar, Poncho le contesta: ¿ah, sí? ¿Y tienes tiempo para agacharte? Es gracioso, porque más tarde él es el único que no logra esquivar la trampa porque queda paralizado. La muerte de Billy no se ve y eso mismo es una pista. Billy, a diferencia del resto, no presume de nada y admite que tiene miedo. Es solo al final cuando decide que no quiere huir y enfrentarse cara a cara al Predator. Se sugiere que no enseñar su muerte permite imaginar que lo hizo de forma heroica, sin castigos por arrogante como el resto. En cuanto a Dutch, él también admite que tiene miedo, no se limita a presumir como hacía el resto. Era el único que actuaba sabiendo lo que hacía. Como veis, en todos tiene su explicación y sería perfecto si la muerte de Mac fuera más evidente que solo marcarlo con un láser. Aun con eso, merece la pena verla otra vez para fijarse en estos detalles. Número 4. Rick y Morty. Si tuviera la misma facilidad para viajar en el tiempo que creando portales, ¿por qué no lo usa? Muchos de los errores que comete se corregirían más fácilmente de esa forma. La idea es que en realidad no puede hacerlo, y esa caja que pone cosas de viajes en el tiempo tienen que ser inventos o ideas que aún no funcionan y nunca lo harán. Es lógico que si en algún punto en el futuro logra crearlo, viajaría al pasado para dárselo a él mismo. Solucionaría también el fin del mundo que provocó y cada versión de Rick y Morty se salvaría cuando en realidad vemos que pueden morir. Y vale que a los de las demás dimensiones les da igual, pero si un Rick ha perdido a su Morty, usaría el viaje en el tiempo para salvarlo. Gracias a eso, sabemos que aún no lo ha intentado sí, de ahí que tenga esa caja, pero sin éxito. Estoy bastante seguro de que la idea de los viajes en el tiempo se barajó como posibilidad, pero al escribir los guiones se dieron cuenta de que si existiera, todo se solucionaría de manera sencilla. ¿Qué sentido habría tenido todo si siempre pudiera volver y arreglarlo constantemente? A no ser que a Rick, como de costumbre, le dé igual todo, que tenga la capacidad para ello, pero que no quiera usarlo para nada, incluso aunque sea para salvar la Tierra. Hay otro tema que más que una teoría es una paradoja intencionada que la serie deja abierta sin responder. Se da cuando Rick le dice a Beth que si quiere puede crear un clon de ella para reemplazarla y tomarse unas vacaciones. Al regresar estaría todo como antes y nadie lo notaría. Al meditarlo, Beth se da cuenta de que es posible que ella sea el clon, que reemplaza a la Beth original. Rick le dice que no es un clon, pero no se lo cree al pensar que eso es lo que le diría al clon si fuera autoconsciente. Esa situación es una adaptación de la paradoja del cerebro en una cubeta, o las versiones que haya tenido, el cual dice: ¿cómo podemos estar seguros de no estar viviendo una simulación? Mientras que en la paradoja te hace ver que es imposible saber si estás dentro de una simulación, para Beth es imposible saber si es o no un clon. Dicho de otro modo, ¿cómo podrías saber si eres un clon creado de tu yo original? ¿Qué harías? ¿Qué dirías? ¿Tienes los mismos recuerdos y actúas igual? No puedes. Por eso Beth se vuelve paranoica, vuelve con Jerry, se esconde de Rick pensando que le quiere matar. Incluso hasta el final no se dice claramente si lo es o no. La teoría es que, presuponiendo que Rick pudiera hacerlo del clon y sabiendo que puede borrar la memoria porque se ve en otro capítulo, le habría eliminado el recuerdo de cuando le dio la posibilidad de crear un clon para evitar un conflicto de identidad, a no ser que le diera igual. Número 3. Willy Wonka. Hay dos teorías, muy parecidas en realidad, de la película Willy Wonka, las dos más famosas. Una de ellas es la que compara la fábrica de chocolate con el infierno, y cómo cada niño tiene un castigo personalizado por el pecado que haya cometido. Willy Wonka sería por lo tanto el demonio que viaja de ciudad en ciudad repartiendo los tickets dorados a los niños recién muertos. El demonio, que tiene la capacidad de personificarse como quiera, creó la imagen de Willy Wonka de persona amable y entusiasta y divertida para atraerlos. El segundo es un poco parecido, pero en lugar de un demonio, Wonka sería un asesino. Para que la teoría funcione, hay que explicar que los boletos dorados no tocan aleatoriamente. Él sabe qué niño quiere y Bill, que es su ayudante, se los entrega. Si te fijas, Charlie no elige la chocolatina, sino que se la da. Una vez dentro, Willy Wonka no parece sorprenderse de los accidentes que van ocurriendo, está todo preparado, coreografías incluidas. Además, en un par de ocasiones hace la broma del asesinato. Cierto que al final se dice que los niños están bien, pero podría estar mintiendo. Después de los niños se encargaría de los padres y desaparecería de la ciudad cuanto antes. Por supuesto, todo lo anterior tiene sentido con el mismo argumento de la película. Wonka está seleccionando un sucesor y los pone a prueba. Con esta teoría se hace ver que quizá ese sucesor no sea para dirigir una fábrica de chocolate, sino para seguir su legado de asesinatos. Número 2. Airbender, el último guerrero. ¿Cómo es la gente que a veces crean teorías solo para poder explicar por qué una película es tan mala, tan terrible, que te den ganas de arrancarte los ojos? Dicho por los propios fans de Avatar, una de las peores películas que existen. Fue un despropósito, un casting terrible, efectos especiales malísimos. Es divertido verla para echarse una tarde de risas. Pero ojo, no es de esas que de tan malas son buenas. Logra ir más allá, es tan mala que es una aberración. Y por supuesto, peor es cuanto más fan seas de la serie. Para poder explicar por qué está todo mal, se les ocurrió esto, que la película
estuviera basada en un solo capítulo de la serie, exactamente el 17 de la tercera temporada, aquel en el que se ve una representación de la propia historia de Avatar en un teatro mal hecho. En ese capítulo se encuentran a un grupo de personas recreando sus aventuras, pero todo muy mal hecho y explicado, con batallas poco realistas, personajes que no encajan en sus papeles. ¿No ves? Vine a traer paz y felicidad. Oigan, ¿es una mujer la que me interpreta? Número 1. Titanic. ¿Y cómo convertir los errores de una película en una teoría? Gracias a unos pequeños errores te das cuenta de que Jack es en realidad un viajero del tiempo. Al comenzar la película, cuando Jack y su amigo corren para subir al Titanic, se puede ver esta mochila. Puede parecer una cualquiera que eligieron, pero esa mochila con el nombre de M39 se crearon específicamente en 1939 para los soldados del ejército sueco. Recordemos que el accidente del Titanic fue en 1912. Abril de 1912, y aún con esas, Jack es capaz de tener un recuerdo posterior. Cuando descubre a Rose a punto de saltar del barco, le cuenta una anécdota sobre su niñez para hablarle de la sensación de caer en aguas congeladas. Él explica que de niño iba con su padre a pescar al lago Wissota, y si buscas información verás que dice que el lago empezó a formarse en 1915 y por aquel entonces no era más que agua estancada. Y la cosa sigue. En otra ocasión le dice que tienen que ir a Santa Mónica a beber cerveza barata y a subirse a la montaña rusa, atracción que se construyó en 1916. Bien, una vez asumimos que no son errores, sino que Jack está recordando cosas del futuro, la pregunta que surge de la teoría es: ¿por qué está en el Titanic? Es verdad que parece que no haga gran cosa, pero hay que recordar que evitó que Rose se tirara al agua. De haber pasado, el barco se habría parado y habrían iniciado una búsqueda, reanudarían su viaje durante el día y habrían esquivado el cubito de hielo. Una vida a cambio de todas las del barco no parece una decisión muy buena, así que Rose tiene que ser alguien importante. Su muerte provocaría un desastre mayor que el hundimiento de un barco. Y con todo, sigue sin explicar por qué no se subió a la maldita tabla. Estamos en las semanas de las teorías, empezamos con videojuegos y ahora por películas. Veremos lo mismo que con los juegos, veremos teorías creadas por los fans, algunas más plausibles que otras, de películas famosas, que interpretan de una forma diferente algunas situaciones o personajes o todo el argumento. Esas son quizá las más interesantes porque cambian por completo la película. Cuando las escuches ya no podrás verlas de la misma forma, o no, que se te olvida al cabo de 2 días, todo puede ser. Número 7. Solo en casa, el viejo Marley es un ángel. Las teorías de los simbolismos son las más abundantes. Interpretar a tu manera o ver más allá de lo que la película ofrece es algo habitual. En la película, el viejo Marley es el hombre mayor, vecino de Kevin, que primero le asustan contándole historias sobre él y luego más tarde le salva la vida, descubre que es amable y se hacen amigos. Que por cierto, vuelve a pasar en la segunda parte de Solo en casa, con la mujer de los pájaros del parque. El caso es que, según esa teoría, ese personaje representaría ser un ángel, una especie de guía espiritual y protector del niño. Dentro de la historia está bastante claro que actúa como protector, le salva de los otros dos cuando le atrapan, pero la teoría lo enfoca de una forma más angelical. Teniendo de trasfondo el tema de la Navidad, lo cierto es que no es tan loco pensarlo, solo tenemos que obviar el hecho de que tiene su propia historia con su familia. Comentan que hay varias señales que lo demuestran, señales que no entiendo muy bien porque comentan algo de la sal que tira al principio de la película, que en lugar de para quitar la nieve o para convertir los cadáveres en momia, como dice la película, es un símbolo para ahuyentar a los demonios. Sí que es verdad que la sal ha tenido 1 millón de usos y supersticiones, así que me imagino que podría ser. Comentan también lo extraño que resulta que se le cure la mano tan rápidamente como una demostración de que como mínimo no es humano. Y finalmente el más evidente, la famosa escena de la iglesia. Este es muy explícito porque antes de que el viejo Marley hable, un segundo antes, el coro canta "Escucha la voz de los ángeles". Eso, unido al plano contrapicado, sí que le da una actitud angelical. Merry Christmas. May I sit down? La escena sigue dándose consejos mutuamente sobre el hijo de Marley y la familia de Kevin. Por último, el hecho de haber protegido al niño le ayudaría a conseguir sus alas, que son, cómo no, porque esto es una película navideña, su familia. Como casi cada Navidad pone en esta película, la próxima vez podrás fijarte en todo eso. Número 6. Jurassic Park, la capucha de Dennis. Por cierto, no viene al caso, pero ya estoy preparando la segunda parte de errores en las películas, añadiendo cosas que me habéis enviado. Podéis enviarme más si queréis, y si grabáis el vídeo, lo editáis y hacéis todo el trabajo por mí, también si queréis. En este caso, seguimos hablando de Jurassic Park, y de hecho, del mismo personaje, Dennis. Dennis protagoniza al final una escena muy recordada, que es cuando el dilofosaurio le va siguiendo y finalmente le mata dentro del coche.
La conducta del dinosaurio parece bastante clara, primero le acecha para ver si es un peligro y luego le ataca, pero algunos sugirieron otra posibilidad y para entenderlo hay que recordar una cosa. Hay que recordar que en las películas, y creo que en todas, se comenta que los dinosaurios del parque son todas hembras, por un tema de que no se reproduzcan y quizá algo del carácter. Ahora, sabiendo eso, pensaron, ¿por qué el Dilophosaurus no ataca enseguida? ¿Por qué parece que juegue con él, como que esté indecisa? Porque de primeras le confunde con un Dilophosaurio macho por culpa de la capucha amarilla. En su primer encuentro él no lleva puesta la capucha y se nota como un intento de cazar porque se esconde, pero cuando se para delante de él y se la pone, se ve como el dinosaurio le mira con más atención. La capucha le estaría distrayendo, creyendo que es la membrana que tienen en el cuello que muestran al atacar, y casi seguro que también al aparearse. Y hasta el final la teoría sigue teniendo sentido, porque cuando Dennis se cansa y vuelve al coche, se resbala y se quita la capucha, y es justo en ese momento cuando la tipa se cabrea y le ataca. Número 5. Jurassic World, la mezcla de ADNs. Nos movemos ahora hacia la primera de las nuevas películas con una pregunta que no se responde. ¿Por qué el Indominus Rex es tan inteligente? O al menos, ¿cómo tiene inteligencia suficiente como para salir de la celda? Uno de los grandes descubrimientos en esta primera película fue descubrir que no solo habían creado un nuevo parque, sino un nuevo dinosaurio llamado el Indominus Rex. Uno sospechosamente parecido al T-Rex, pero que tendría una mezcla de ADNs que lo haría visualmente más espectacular, de velociraptor, de calamar, de rana. La película lo hace ver como si fuera más espectacular, más peligroso, pero cuando lo vi y hasta día de hoy sigo pensando lo mismo. Eso es como un T-Rex, pero como si se hubiera ciclado en el gimnasio, con los brazos de delante un poco más largos. Cierto que también lo presentan con esa capacidad de camuflarse, pero luego no es que se oculte mucho, así que de poco sirve. Mientras que el genetista Henry Wu explica qué ADNs había usado, en ningún momento habla de por qué es tan inteligente. La teoría dice que puede deberse a que Henry usara ADN humano, de hecho su propio ADN, porque de esta forma no tendría que dar explicaciones o evitar que le dijeran que no podía hacerlo. Teniendo en cuenta cómo le presionan para crear nuevos dinosaurios, quizá lo probó a espaldas del equipo. Al menos de esta forma explica de forma convincente la inteligencia del Indominus y cómo pudo engañar a todos, arañando la pared y simulando que se había escapado. Número 4. Regreso al futuro, los intentos de Marty McFly. Esta os va a encantar, para mi gusto es la mejor teoría que he escuchado. Si lo piensas, ya es mucha casualidad que siendo un chico tan patoso, tímido y novato como es Marty McFly, siempre se salga con la suya. Es bastante extraño, es casi como un protegido al que no le puede pasar nada, pero hay una posible explicación para eso y como cualquiera en su lugar habría logrado lo mismo. Resumiendo, Regreso al futuro, películas enfocadas en viajes en el tiempo, en las paradojas que eso provoca, un hijo que conoce a su madre antes de nacer y que peligrosamente provoca una cadena de acontecimientos que termina en su no nacimiento. En uno de esos viajes en el tiempo se crea una paradoja, se muestra como Marty había sido capaz de salvarle la vida a Doc. Cuando él intenta llegar con el DeLorean llega tarde, pero en realidad le había avisado hacía 30 años que se pusiera un chaleco, por lo tanto, existía una realidad donde Doc había muerto. Aquí depende de cómo entiendas esta parte de ficción, se pudo reescribir la historia o crear una realidad paralela. Si eso es posible, entonces también existirán muchísimas líneas de tiempo donde Marty haya muerto, porque se mete en muchísimas situaciones peligrosas y Doc, a base de probar y probar, le haya salvado. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en la película es la línea de tiempo perfecta, aquella en la que lograron salir con vida y resolverlo todo. Es decir, como Rick y Morty, serie que está muy influenciada por la trilogía. El científico loco, el joven asustadizo que se llama sospechosamente como una marca china de Marty, Morty, y los viajes en el tiempo. Lo bueno de la serie es que ellos muestran claramente la existencia de esos mundos paralelos y cómo cuando provocan el fin del mundo se reemplazan por otros, Rick y Morty, en una realidad donde habían muerto. Pues diríamos que Regreso al futuro sería igual. Si pudieras entrar en todas esas realidades, verías una de Marty muriendo en la persecución del túnel, uno muerto en la persecución del hoverboard. Doc sería salvado solo una vez, la del chaleco. Se sorprende porque él está acostumbrado a salvar a Marty, no al revés. Número 3. Shrek, el origen del burro. Hasta este momento, sinceramente, no me había preguntado de dónde venía el burro. Sabía que en las películas se hacen muchísimas referencias, pero también entendía que metían personajes nuevos como Shrek o la princesa Fiona y daba por hecho que el burro sería uno de esos personajes nuevos de la historia. Sin embargo, tenemos que echar la vista atrás y fijarnos en unos cuantos detalles. Para empezar, el momento en el que aparece en la primera película. Sale en esa escena cuando los humanos están vendiendo personajes de los cuentos como Pinocho o los tres cerditos y él está allí con su dueña a punto de ser vendido, que es ese momento en el que le dice que hable y no quiere hablar, pero cuando comienza a volar se emociona y se delata. Para situarnos, el asno sería uno de los personajes de la historia de Pinocho, esos niños malos que son convertidos en burro. Si lo miras de esa forma se entiende un par de situaciones o contestaciones que se dan.
Por un lado, él no quiere hablar de su pasado, ya sea porque el tema no sale o que cuando lo hace, no quiere hablar de ello. Y el segundo gran detalle que se menciona en esta teoría es cuando el asno y el gato con botas se cambian de cuerpo. El gato, en el cuerpo del asno, comienza a dar coces y a descontrolarse, y cuando el burro se da cuenta, le dice que pronto se acostumbrará a ello. Careful with those. They were made in Madrid by the finest. Oh, you'll learn to control that. Habla del tema como sabiendo cómo se pasa por esa fase. Solo con esa frase se entiende que hubo un momento en su vida en que fue transformado y tuvo que aprender a controlarse, lo que no tendría sentido si hubiera nacido así. Lo que no sé es si necesariamente tendría que conocer a Pinocho por ser del mismo cuento, o no tiene por qué. Número 2. El Caballero Oscuro, el dilema del Joker. Está bastante claro que al Joker le gusta el caos, le da igual todo y lo demuestra siempre que puede, como decir, las direcciones opuestas a Batman para salvar a Harvey o a la chica. Número 1. Múltiple, el accidente de tren. Tengo que decir que en general Múltiple me gustó. Fue una montaña rusa de sentimientos de pasar ¡hostia, cómo mola! Porque ya sabéis que los personajes con personalidades múltiples me encantan, a no sé qué estoy viendo. Luego vi lo de la bestia y pensé que ese era el momento exacto en el que Shyamalan se había fumado una L como su brazo de grande. Y luego cuando vi el final, tardé unos días pero me volvió a gustar. Cabe decir que James el actor hizo mejor la película de lo que es. Hay pocos actores que habrían servido donde con cualquier actor sería una película para llorar 2 noches seguidas. Él la hizo aceptable. También te tienes que llevar la sorpresa y que esto sirva como advertencia por si no la has visto. Según se acercaba el final, yo creía que en el último momento la chica que tiene secuestrada desarrollaría otra personalidad igual que él. No sabía cómo terminaría, pero creía que tenía sentido y que daba mucho juego. 2 personas pero varias personalidades interactuando entre ellas, no solo engañándose entre ellos, sino a sus propias personalidades. Quizá era un guión demasiado complicado de escribir y pensó en lo de la bestia. Vale, que tenga poderes y sea prueba de balas, ya está. El caso, una vez hecha la inequívoca conexión entre Múltiple y el protegido, se puede sacar otro detalle no confirmado, pero que tendrá sentido cuando salga la tercera película en 2019, llamada Cristal. El detalle es que podrían estar conectados más íntimamente, es decir, a Kevin en Múltiple se le ve dejando unas flores en unas vías del tren explicando que su padre había muerto ahí, el que se cree que puede ser el mismo accidente que provocó Cristal para descubrir a David. Es decir, su padre fue asesinado por Cristal. Con esa conexión ya te puedes imaginar parte de la trama de la tercera película. Cuando Kevin lo descubra, la bestia o una de sus personalidades querrá matar a Cristal y David le protegerá. Y en uno de esos encuentros lucharán en una piscina, lago, río, mar para poner en desventaja a David, ya que si no me equivoco, David debería ser más fuerte. No exactamente más fuerte, sino más resistente. Porque mientras él sale ileso del accidente de tren, la bestia tiene arañazos cuando la chica le dispara. Hay que ver qué hace el próximo año el Mr. Shamanella. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, ¡un besazo y hasta pronto!